Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para nosotros es un privilegio recibirlo en esta velada de hoy, miércoles 17, 8 de la noche, donde podemos tener otra vez la gran oportunidad de conversar con Manny García. Manny, como ustedes saben, un personaje entregado a esto de la política, lo vive, y así como tengo yo esas convicciones de que esta nación hay que defenderla, ese es Manny. Y para nosotros, les repito, es un privilegio poder contar con él y poder compartir con ustedes estas vivencias que les traemos todos los miércoles a las 8 de la noche. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos eso. Le invitamos, si no lo ha hecho, a que se suscriba con nosotros aquí en el canal y lo más importante, comparta. Comparta el programa para que igual que usted se está beneficiando de estas informaciones que compartimos, que también hay tantas personas que necesitan recibir esa información. Y por favor, además, active los algoritmos que ofrece esta plataforma, la manito arriba, la campana, en fin, todos esos instrumentos que nos permite estar en combinación y en contacto, comunicación con usted. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente a estas conversaciones con Manny García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta velada de hoy, miércoles 8 de la noche. Un verdadero privilegio nuevamente poder tener la oportunidad de conectar con Manny García. Manny, muy buenas noches. Gracias por tu tiempo estar con nosotros. Ay, Gustavo, para mí es un placer. Yo la paso también contigo hablando política, hablando, bueno, de cosas felices y de cosas no tan felices como Sí, las que vamos a desarrollar hoy en tu programa. hoy hay tela para cortar a tres trozos. Así mismo es. Bueno, pues todo tuyo. Así mismo es. Yo creo que tenemos que empezar por lo de Charlie Kirk, que esa bala no solamente lo penetró a él, penetró a la constitución de este país. Claro. Un hombre que realmente lo único que estaba haciendo era expresando su opinión abiertamente, eh, debatiendo su opinión abiertamente, dándole plataforma a esas personas que no estaban de acuerdo con él, con que lo corrigieran si efectivamente él estaba en un error. Ujú. Y era un movimiento que honestamente yo casi no conocía. Hay tanta gente que lo están conociendo ahora y vamos a hablar de eso Yo, un poquitico. yo. Tú también. Ujú. Es un muchacho mucho más joven, 31 años, empezó a los 18 años, quiere decir que su movimiento lo que tenían eran 11 años, pero era un movimiento muy importante. Yo lo veía en las redes sociales, lo oía, me hacía gracia algunas de las cosas que decía, cómo debatía en los colegios, etcétera. Pero yo no entendía bien el movimiento que ella estaba llevando a cabo. Lo entiendo hoy y me doy cuenta que nos han robado. Esa bala ha robado una persona que el día de mañana podía haber tenido un futuro político, podía haber tenido muchas cosas. El punto es que en nuestro país nunca debe ser tu habilidad lo que te mata, tu habilidad de expresarte libremente, especialmente cuando tú no estás expresando ningún tipo de agresión contra nadie. Y he oído muchas mentiras, muchos cuentos de lo que él decía, que era antinegro, que era antijudío, que era anti-mentira, que era anti-gay. Ok, él no estaba de acuerdo con la vida homosexual porque simplemente como eh, eh, él era una persona muy religiosa, pero él no estaba en contra del homosexualismo. Es más, él confrontó, yo lo vi, a un muchacho que estaba de acuerdo que votaran a cualquiera que estaba con el gobierno de Trump homosexual y él le dijo, tú ves, tú no eres trumpista, yo no quiero ya hablar más nada contigo, ya me dijiste lo que yo quería saber.
Y él le daba en Turning Point, que era él le daba entrada a cualquiera. Fíjate, Um, déjame decirte algo particular. Eso que tú dices ahora también que yo caigo bajo el radar de este muchacho. Yo lo vi en una oportunidad en una de las campañas esas que se hacían de proselitismo pro Trump. Él estaba y yo pasé, ahí estaba fulano, pero para mí fue, tú sabes, pero sí me pareció que tenía una imagen que estaba arrastrando. Pero esto que tú dices que ha sido un tiro directo a la Constitución, le has dado tú al blanco correcto, porque lo que está sucediendo aquí es que dolorosamente, producto de esa muerte, hay mucha gente que está mirando ahora sobre la falla, mucha gente hasta de la izquierda, si han medio, los izquierda moderado o que todavía no están realmente inmersos en eso y han dado un paso atrás como para hacer comentarios. Y eso que tú dices, que él era amplio en las conversaciones, esto me ha obligado a mí buscar información y ver. Y me encontré un video que me causó gracioso porque él puso a una muchacha que estaba debatiendo con él, que le estaba diciendo montones de cosas y él se la estaba rebatiendo bien. Y cuando la muchacha se vio que ya estaba atrapada, o sea, que no tenía argumentos, lo empezó a ofender. pero Y ahí, esa es la izquierda, esa esa es es la la izquierda izquierda, de hoy. ¿Tú sabes por qué? Porque la esa es la izquierda. plataforma de ellos es ridícula. Y cuando tú tienes una plataforma ridícula donde tú estás diciendo, por ejemplo, que no hay diferencia entre un hombre y una mujer, cuando Dios mío, la naturaleza nos ha hecho diferente a propósito, ¿ok? Que no hay diferencia entre un hombre y una mujer, ¿ok? Ese debate es ridículo, Mm, ¿ok? Ridículo en todo aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Como estás contra la pared porque estás debatiendo algo estúpido, porque claro, es estúpido, lo único que te queda como defensa, un mecanismo de defensa, es ponerte brava o bravo, ofender, ¿ok? Ofenderte y entonces atacar a la persona con alegaciones que no son verdad. Tú eres anti-homosexual, ¿no? Yo no soy anti-homosexual, yo no soy anti-trans. Tú te quieres vestir de mujer, felicidades, ¿ok? Hazlo, a mí no me interesa, pero no me fuerces a mí, ¿ok? A tener que aceptarte como mujer porque no lo eres, claro. ¿ok? No lo eres. Y tú me perdonas, en los deportes, un hombre no tiene nada que buscar, ¿ok? En un deporte donde están jugando mujeres nada más, ¿ok? Esas son las cosas. Fíjate que Eh, hasta en los deportes hacen lo que se llaman los handicaps. Ponen a la gente al nivel. O sea, tú no puedes ver una competencia de 200 libras, un boxeador, tú que conoces de ese, porque tiene a Enrique que era boxeador y todo, y tú no puedes ponerlo que vaya a pelear por un campeonato con un tipo peso completo. Papo, mira, yo soy peso completo y yo boxeé muchas Ah, veces. bueno, pues Y entonces más. boxeé, te voy a decir, cuando estaba empezando en el boxeo, ¿ok? Cuando estaba empezando en el boxeo, en el kickboxing, que es lo que yo hice, eh, en los entrenamientos llegaban muchachos, gente que conocía el maestro mío, que eran súper estrellas buenísimos, ¿ok? Pero pesaban mojados 120, 25 libras. Y se ponían a hacer sparring conmigo porque, número uno, yo soy buena gente y yo no le pego duro a la gente. Nunca he sido abusador. Pero aparte de eso, era un buen entrenamiento para mí trabajar con alguien de ese nivel. Oye, los golpes yo no los sentía. ¿Ok? No lo sentía. A mí me da mucha pena, pero un hombre que pesa dos, como yo, bueno, hoy en día estoy en 300, pero cuando yo pesaba 240, 235, 225, que es lo que yo pesaba cuando yo tenía 20 y pico de años y estaba haciendo el kickboxing, si me metía en el ring con alguien que pesaba 140, 160 libras, yo no lo sentía. Entonces, ¿Ok? si habían reglas en ese deporte para eso, al Por momento de eso la hay peso, competencia, por eso existen los pesos. entonces igualito estamos hablando. Tú no puedes poner a pelear en la misma categoría un hombre con una mujer. Eso no va. Pero esas son las estupideces y entonces hay muchas otras. Está el DEI Hire, que él habló de eso. Y entonces cogen un pedacito de lo que él dijo, que él no quiere, y él estaba haciendo el ejemplo de que United, creo que fue United, no estoy seguro, una aerolínea, déjame no dar nombre, maybe no fue United, pero que habían dicho que iban a hacer 45% minority hiring, ¿ok? Que le van a dar a pilotos el 45, quieren un 45% que sean minorías. Espérate. Entonces, Eso es verdad. imagínate tú. Yo no quiero que tú vayas a coger gente,
porque son minoría. Yo quiero que tú cojas los mejores pilotos que hay en el mercado para darles trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque cualquiera nada cuando no hay olas. Pero cuando el mar se pone bien, bien peligroso, tú necesitas gente con experiencia en natación, igual volando un avión. ¿Ok? Tienes una emergencia, ahí es cuando el piloto bueno se ve, como el capitán este que pudo aterrizar el avión aquel en el En Hudson el River. Hudson, ya. Hicieron la película. Sí. ¿Ok? Eso fue un tronco de piloto que no se asustó en el momento de una emergencia seria que posiblemente le hubiera costado la vida a todo el mundo ahí si no hubiera tenido él la experiencia que tuvo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Cuando tú vas a una operación, tú esperas que el médico que te esté operando sea el mejor médico que ese Seguro que sí. hospital pudo encontrar, ¿ok? Y no a uno que lo pusieron porque estaban tratando de llenar una cuota de inmigratoria y entonces te mueres tú durante porque no era la persona adecuada. ¿Entiendes? Eso es lo que él está hablando. Yo creo que es algo muy real en nuestro país. Aquí hay muchas ridiculeces. Y tú quieres que te diga una cosa, la gente con sentido común, esté en la izquierda o en la derecha, no importa, lo entienden. Son estos radicales los que no lo entienden. Y yo lo he visto y lo que más me ha dolido es la cantidad de imbéciles poniendo cosas estúpidas que no se están dando cuenta de que simplemente porque tú estés en desacuerdo con algo que alguien está diciendo, esa persona no se merece perder su vida. ¿Ok? Eso es una estupidez. Esa es la razón que nuestros padres corrieron de Cuba. Porque les costaba la vida, le costaba la UMA, le costaba la prisión, simplemente por estar en desacuerdo con un gobierno que estaba abusando del pueblo. Y ahí es donde voy con lo de Kurt. Ahora voy a la parte más positiva. Esto se va a volver un monstruo. Turning Point USA tuvo un turning point, de verdad, el día que le dieron ese balazo a ese muchacho. La gente que no conocían el movimiento lo conocen ahora y estamos apoyándolo. Eh, Hay más de 80,000, tengo entendido, aplicaciones para abrir en diferentes colegios oficinas de Turning Point USA. Quiere decir que ahorita la visión de él de estar en todos los colegios, high schools y universidades en los Estados Unidos se va a volver una realidad. Una declaración que hizo la esposa, creo que fue ayer o algo, dijo que la muerte de su esposo no quede en vano, que ella va a seguir con el movimiento y lo va a llevar porque ella va a establecer que el nombre y el trabajo del esposo tiene que ser validado. Mira, yo creo que él se va a volver grande. No, no, ya es grande. No, Ahí no, la pero izquierda esto no se va a sabe el volver. error que cometieron. Ellos lo van a poner en un grado que si se hubieran quedado callados la boca, quizás en el tiempo hubiera triunfado el muchacho, porque esa era la perspectiva, o se hubiera quedado ahí. Pero el acto que hicieron lo van a subir a la imagen de los grandes personas que han sacrificado su vida. Tienen Martin Luther King, tienen a tanta gente que fueron atacados y que su nombre sigue repercutiendo y su agenda hoy en día. Y Sí, déjame decirte, les está costando trabajo a la gente, porque la gente se pone a hablar en las redes sociales como si estuvieran hablando en su casa y no se dan cuenta que todo lo que ellos dejan son huellas digitales. Y se creen que no les va a pasar y les está pasando. Primero fue el de CNN, que lo votaron para el demonio por los comentarios tan estúpidos que bueno, hizo, que él se lo había buscado por el odio que él estaba. ¿Qué odio? Tú no estabas de acuerdo con tú odiabas lo que él estaba diciendo. Pero eso es tu prerrogativa. A mí no me interesa. Ódialo todo lo que tú quieras. Pero que él estaba hablando cosas de odio, mentira, en ningún momento. ¿Ok? Él estaba diciendo cosas que tienen para mí y para muchos trompistas y para muchas personas conservadoras y hasta moderadas mucho sentido común. Permiso.
Mira, volviendo un momentico atrás del comentario que te hice, el de los videos que estaba viendo, ese caso es de la muchacha que lo ofendió, fue cuando ella se sintió atrapada y no tuvo argumentos, cuando ella le decía, no, porque Trump es un nazi y todos los que sigan a Trump son nazis. El tipo la dejó momentáneamente hablar de otras cosas y le dijo, oye, ¿a ti te gustan los perros? Si tú tienes uno, le dijo público, y ella le dijo, sí, pues entonces tú eres nazista porque Adolfo Hitler tenía un Me perro. encantaba, Y exacto, exacto. cuando le dijo eso, la tipa explotó y le dijo, tú lo que, todo, porque la atrapó, o sea, Porque mira, hasta Bill Maher los otros días le llamó, y no quiero decir la palabra, pero empieza con A y termina con Hall, ¿ok? A todas las personas haciendo el equivalente de Trump a Hitler y el movimiento de Trump a los nazis. mm, Es una idiotez y es una falta de respeto a la memoria de 7 millones de judíos que de verdad perdieron su vida bajo ese régimen asqueroso, ¿ok? Aquí ha habido un solo Adolf Hitler, uno. Y si quieren hablar de personas que han comido han tomado la decisión de matar a miles de gente, podemos entonces ir a Stalin y lo que hizo, pero vamos a hablar aquí. Donald Trump no es un nazi y el movimiento de él no es Hitler, a Donald Trump no es Hitler y el movimiento de él no somos nazis ni nada por el estilo. Es más, yo te diría que el partido republicano posiblemente trata a los judíos con mucho más respeto que el partido actual demócrata hoy 10 en día. millones de El veces. partido actual demócrata yo no lo entiendo. Están casados con los grupos extremistas islámicos que existen mundialmente. Yo creo que es una pura ignorancia. Claro. Vaya, cuando tú ves un letrero, gays para el palestino, fantástico. Vete a Palestino y dile que tú eres gay para que tú Ay, veas qué rápido vas a aprender a volar de un edificio de eso. ahí sí le van a tener que salir plumas para Ay, volar, por de verdad que favor. sí. Y como tratan a las mujeres en muchos de estos lugares, que son igual que trataban en el sur a los negros, es la misma cosa Mira, cuando no te están dejando tapar, no te están dejando verte, no te están dejando aprender a leer, a escribir, no puedes ir a un cine, no te puedes ver con otros grupos en la calle. Vaya, es un asco. ¿Para qué? Pero eso es lo que estos imbéciles en estas universidades están apoyando. Mira el ejemplo este que te voy a dar porque viene a colación de lo que hablamos atrás, la igualdad, las mujeres los ponen en puestos, la discriminación de ponerla por las características y no por el profesionalismo. Hace muchos años yo volé en un vuelo, evidentemente, que iba Miami-Santiago de Chile. Y resulta ser que cuando entró tú sabes, la tripulación, todo el mundo, cuando identificaron, el señor el capitán era una mujer. Habieron varias gente que se miró la cara y yo dije, vos, están experimentando, ¿usted qué pasará? Déjame decirte para el cuento corto. Uno de los mejores viajes en mi vida, mejor aterrizada, da casualidad que a lo mejor las condiciones eran del tiempo, estaban bien. El mejor viaje, cero turbulencia, el mejor aterrizaje fue ese avión. Y fue una mujer que era la capitán. Más sin Caballero, que embargo, pues, hay mujeres pilotos en este oh, momento claro, en el porque Army hoy que en día más, están volando F-16 y de todo. El tiempo ha cambiado y efectivamente, pero mira, hay una pero cosa que son los no, mejores, son los ¿eh? mejores. Aquí no le van a dar un avión de esos que cuestan 600 No, millones de no, no, pesos no, no, no se lo van a a, dar a cualquiera, se la están dando porque se lo merecen. no, que se lo merece. Ok, pero hay una realidad. El físico del hombre y el físico de la mujer es diferente. Ok, no vamos a mentir. Le estaban hablando ahora los otros días, le estaban criticando al FBI Director porque dice que están haciendo a las mujeres hacer push-ups, que esto y lo otro. Caballero, cuando tú estás en la calle en un problema con alguien, ok, y estás enredado a golpe, eh, olvídate que el tamaño y la fuerza también Determina. cuenta y tienes que tener cierto shape y tienes que poder hacer ciertas cosas. Yo trabajé en carga un tiempo, hace años, cuando trabajaba para Mexicana de Aviación y mentira, las mujeres no cargaban igual que los hombres.
¿ok? Muchas veces las mandábamos para la oficina que cortaran guías aéreas y nosotros cargábamos. ¿Por qué? Porque terminábamos mucho más rápido. No es que no lo hicieran, ¿ok? Lo hacían, pero no era lo mismo. ¿Ok? No quiere decir nada, no estoy hablando de inteligencia, no estoy hablando en un momento de presión. Hay mujeres que en un momento de presión se desenvuelven mucho mejor El que que cualquier ese, hombre. Y eso puede ser alante de un avión agarrando en un momento de peligro y así, tomando las decisiones para salvar a todos los pasajeros. Entonces, yo no tengo ningún problema con mujeres pilotos ni nada, no, yo pero tampoco. volvemos a lo mismo. Los físicos son diferentes y en algunos trabajos el hombre trabaja y se mueve mejor. Simplemente somos más rápidos, somos más grandes, somos más fuertes, ¿ok? Cargamos más. Y eso no son mentiras, eso son realidades de la vida, del físico, y eso no va a cambiar mañana. Tendríamos que hablar con Dios y decir, oye, todas las mujeres tienen que ser del tamaño de los hombres. Y no sé si a todos los hombres les van a gustar las mujeres tan grandes y Yo tan lo que dominantes. sé que si tú llegas allá arriba y le dices eso a Dios, lo primero que te va a decir, ¿en serio? ¿De verdad tú vas a venir con este cuento para acá ahora? No, me va a mirar, se me va a quedar mirando y me dice, caballero, ¿desde cuándo tú eres liberal? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Bueno, de dejando verdad que el chiste, el legado de este muchacho perdurará para muchas generaciones y en la historia de Estados Unidos. Y por eso te digo, estos degenerados no saben en el fondo el daño que hicieron. Voy a poner la parte dolorosa. El beneficio que le hicieron a la nación y la pérdida de esa muerte va a ser un beneficio, un despertar a muchísima gente a un precio, un costo increíble, pero que yo creo que como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que este va a ser uno de esos ejemplos que va a ser dolorosamente beneficioso para la sí, nación. no, yo quisiera que nunca hubiera pasado. Yo quisiera que él hubiera virado la cabeza, y se hubiera agachado como hizo Donald Trump en aquel momento tan, vaya, increíble. Y la bala no lo hubiera dado, que alguien hubiera visto al tipo, que le hubieran dicho algo, que él estuviera vivo hoy. Él estaría con su familia, con sus hijos, un muchacho con 31 años de edad, con un porvenir increíble. Absoluto. Yo creo también, y lo digo, que él tiene cierta culpa, y la culpa lo culpo porque lo vi decir que él necesitaba y tenía seguridad. Yo no creo que tenía suficiente seguridad. Yo creo que en un evento como ese, él tenía que haber tenido personas antemano, viendo los lugares posibles donde podía haber un potencial de un asesinato, un atentado y haberlo descartado poniendo hombres en esos lugares. También tener un spotter, no necesitan, cuando la gente dice spotter, piensa que es alguien con ¿cómo se llama? Telescopio y pistola. No tiene que ser pistola, puede ser telescopio nada más. En otras palabras, esa persona no está ahí para matar a nadie, sino para alertar que hay un problema. ¿Ok? Y a través de darle y haberlo sacado de ahí rápido y haber evitado. Yo no creo que él tenía la seguridad adecuada. Um, y desafortunadamente ya no podemos hacer nada. El anormalito este, porque es lo que es, le dio a... Y eso es una de las cosas. Hay una palabra que se dice en inglés que se dice fama and infamy. Ujú. Son dos palabras muy parecidas, pero una es fame, fama. Infamy, ¿cómo se diría infamy en español? No estoy seguro ahora. No existe una traducción, es que en inglés tú sabes, las palabras tienen un sentido, lo lleva a Pero español y separarse, lo pero pierde. la palabra infamy quiere decir que te vuelves famoso por cosas muy malas. Hitler no es famoso, es infamous. Y ahora sí Eh, entiendo la palabra. ok, ya me entiende. Y este hombre no es famoso, es infamous. Y ahora están todos los, ya le dijeron que le van a pedir la pena de muerte. O sea, que bien se lo merece. Nos quedan todavía como 15 minutos, no quiero perder el tiempo del programa que no vayamos a poder tocar dos productos. Corrijo, no es perder el tiempo lo que hemos hablado, importantísimo, pero el tiempo corto que tenemos. Uno,
Vi lo de la Reserva Federal, lo de la Reserva Federal, no, que el Senado se reunió, iban a votar, creo que era ayer o anoche, no sé en qué quedó eso, y que estaban 50, 40 y pico en la votación, pero que para una votación de esas se necesitan 60. No sé si tú has oído algo, si has sabido algo, porque es Pero el voto la era del para qué, a ver candidato si que lo... tenía proyectado Trump para subir como secretario de la Reserva Federal. No, creo que no ganó. Eso perdió. Pero yo creo que ya Pau y te lo estoy diciendo porque lo estoy viendo en los intereses. Mañana van a hacer el anuncio, pero ya anticipan que van a bajar un cuarto de punto. Dudo mucho que sea menos y dudo mucho que sea más. De eso hablamos en el programa Mortgage con Manny, Alex y yo hoy. Pero van a bajar un cuarto de punto. Ya los intereses anticipando eso han estado bajando. Ya se están viendo intereses en los cinco y pico. Ah, eso es buenísimo. Yo creo que es muy posible que sigan bajando. También hay que ver qué dijeron, porque no es solamente lo que ellos hacen, sino también lo que ellos dicen. Y si lo que ellos dicen es, entre comillas, que ellos esperan seguir relajando, los intereses de largo plazo van a seguir bajando. Y a mí no me sorprendería que vamos a ver intereses en los 5.5. ah, y eso ayuda a todo. También están los non-QM loans. Esos son unos préstamos que nosotros hacemos y son hoy en día son muy populares, que no trabajan con los ingresos tradicionales. Por ejemplo, los estados de cuenta, los averajes de depósito. Y esos intereses usualmente están alrededor de 2% por arriba del Fannie Mae y el FHA. Si tú estás en un 7 con un Fannie, vas a estar como en un 9 con esos intereses. Ah, Pero igual, si los intereses van a un 5.5, ya entonces posiblemente vamos a ver un 7 o hasta más bajo en esos intereses. Y con gente que han hecho estos préstamos y tienen intereses más altos, va a ser un gran momento de refinanciarlo y bajar la tasa de interés y obviamente relajar ese pago mensual que ustedes tienen. Y eso va a ser muy importante. una pregunta, porque vuelvo a decirte, yo no estoy muy informado de eso. Uno de los candidatos que yo había escuchado para secretario de la Reserva Federal era el que es secretario hoy del Tesoro. Y luego vi que era esta otra persona que a la final, como tú dices, no lo aprobaron. ¿Qué sucedió ahí o en qué me perdí yo Bueno, de que este ok, individuo yo te era? voy a decir, no estoy muy empapado, no te voy a hablar claro, pero sí te voy a decir que si viene el cambio creo que viene en marzo, que fue cuando este señor dijo que él ya se va a quitar, porque obviamente eh, no es bueno tener la atención que él tiene con el presidente. Y este No. presidente es uno que se deja, hay presidentes que no dicen todo lo que sienten. Donald Trump dice normalmente todo lo que el presidente se expresa. Hay veces que yo creo que es un poco contraproducente. Sí. Es mejor a veces que llevar las cosas y decir las cosas, tú sabes, tener más tacto con las cosas. Pero yo creo que una de las cosas que a Donald Trump lo ha hecho tan popular con mucho de su base es eso mismo, que Y no deja de por decir eso es lo que que él está está ahí. sintiendo. No, oye, no importa de que él tenga sus errores, todos tenemos errores, pero es que la parte positiva de él es la que ha salvado a esta nación, por lo menos desde el punto de vista que tú y yo entendemos. Antes de seguir adelante, de cambiar el tema, y estamos en la cuestión de la economía, ¿quién te puede localizar y cómo te pueden localizar a ti para que tú los puedas ayudar en ese ramo Bueno, ahí tuyo, que es lo tienen que mi estamos hablando? teléfono. Gustavo ya lo puso: 305-525-5812, 305-525-5812. Yo trabajo por una compañía, AIM Mortgage, una compañía chiquita muy eficaz. Tenemos los intereses más competitivos del mercado. Olvídense, si están con un lender, nosotros le vamos a ganar a esos intereses. Simplemente nosotros como broker trabajamos wholesale, los intereses, los costos y todo son mucho más razonables y se los podemos ofrecer a ustedes. A nosotros nos están dando incentivos los bancos para vender los productos de ellos y esos incentivos se los pasamos a ustedes. Llámenme que los podemos ayudar. Y también pueden llenar una aplicación en mortgageconmoney.com. Mortgageconmoney.com. Manny.
el tiempo nos está matando, nos queda tiempo, pero el programa necesito tocar algunos puntos que no nos vayamos a perder. Esto que ha pasado con este muchacho, con Charlie Kirk, es sumamente trascendente y sería todo lo que habría que hablar por muchos días, pero estamos descartando, no, estamos dejando de lado cosas tan importantísimas, lo que está pasando con el juego del gato y el ratón con Putin, lo de Ucrania y eso, aunque sea 2 minutos, dime qué tú crees de todo eso y en qué Donald va a Trump parar. dijo hoy que se tiene que sentar en esa mesa cuando se junte Putin y este señor, ¿cómo se llama?, de Ucrania. Eh, Zelensky. Porque dice él que se tienen un odio que no se pueden ver. No es para menos. I mean, con todos los muertos que hay en los dos lados. Ah, yo no creo, yo me siento como que Rusia, si no y lo volvió a decir hoy, que yo no lo entiendo, Europa tiene que parar de comprar petróleo de Rusia. Caballero, ¿cómo ustedes pueden seguir comprándole producto a un país con la agresión que está demostrando contra otros países en Europa? Es que se cae de la mata que si ustedes realmente están al lado de Ucrania y de Zelensky, ustedes no pueden comprarle ese petróleo, busquen alternativas. Los Estados Unidos hoy en día, yo entiendo que abajo de la última administración iba a ser difícil pero los Estados Unidos están dispuestos a producir más petróleo para abastecer todas esas áreas que necesitan ese petróleo. No entiendo, no acabo de entender y Trump lo está diciendo, que si están en serio, que se pongan de al lado de los países que ya dejaron de comprar el petróleo ruso. Y yo estoy de acuerdo. Yo en este caso te digo, no es miedo, es simplemente la zozobra que hay. Este Putin es un tipo de una vanidad extremadamente grande y arriba de eso, de esa vanidad, la infla de poder que tiene. A mí me da temor de que este tipo en un momento que se vea atrapado, que él no pueda resolver, que lo sigan acosando y que él no resuelva lo que él quiere y es capaz de llevarnos a una cuestión de términos nucleares, que aunque Bueno, sea pequeño, que eso aunque sería sea el final de pequeño, él. Eso sería el final de él y el pero de final de todos muchos. nosotros también, mi hermano. Sí, pero bueno, eso sería el final de él y de muchos que lo apoyan a él hasta un punto que están viviendo muy bien en Rusia y no quieren ver eso. ¿Hasta qué punto lo dejen llegar esa gente a ese nivel? Yo no sé. ¿Ok? Pero Yo que no no. sé. Yo no sé. Yo no creo que esté tan loco de hacer algo aunque yo sé que el alarde, lo que le decimos en inglés, saber rattling, se ha hecho el alarde de que nosotros potencialmente podemos. ¿Y qué hizo Trump? Movió dos submarinos nucleares para la área. Y entonces Rusia salió y espérense un momento, que el que dijo eso no fue Putin, que es el único que puede tomar esa decisión, fue no sé qué general hablando, pero él no tiene esa. Pero al final eh, el alarde no le fue bien porque nosotros lo que hicimos fue mover nuestros submarinos estratégicos para una área donde para ellos sería un peligro si hay un tipo de lanzamiento de ese tipo. Yo no creo que él esté tan loco, yo no creo que China quiera No, ver yo eso. creo que loco no, la vanidad es la que lo tiene inflado, de que él es el papaupa, el bravo, el oso de allá y todo esto. Y en esta ecuación, ¿verdad?, que ponemos de común denominador el petróleo, emerge el caso de Venezuela, porque estamos hablando de petróleo y Venezuela jugaría un papel. ¿Qué tú crees que está pasando en Venezuela? Bueno, en ¿Cómo lo Venezuela hundieron ibanamos con lo otro, que está hoy pasando hundieron del otro petróleo? barco. Bueno, hoy, yo digo hoy, el programa no salió hace 2 días, vamos a hablar claro, hundieron otro barco, Sí. ¿no? Ah, otro barco con droga. Yo de verdad pienso, yo digo que el tipo de equipo militar que los Estados Unidos han puesto en esa área está ahí para más que eliminar el fluido de drogas. Yo creo que a Maduro los días los tiene contados. Yo creo que ahí lo que va a pasar es va a haber un movimiento interno en Venezuela cuyo los Estados Unidos van a apoyar militarmente
Y si Maduro piensa que su ejército va a pelear por él, yo creo que se va a llevar una gran sorpresa. Ahora, lo que sí creo es que si a Maduro le llegan al oído y le dicen, oye, fíjate, tienes muy poco tiempo para tomar una decisión o volverte, o vas a estar donde dice Noriega was here, Mm. en una cárcel federal, lo va a haber escrito, Noriega estuvo aquí, eh, muévete y sálete. Y si él se quiere ir de Venezuela, vamos a suponer que lo convenzan, lo va a tener que hacer muy cuidadamente porque hay mucha gente muy comprometidos en Venezuela cuyos no tienen los paracaídas de oro que tiene Maduro y posiblemente si se huelen que Maduro va a arrancar, ellos mismos le van a cortar la Se la cabeza van a para ellos arrancar a salvar él. la de ellos. ¿Ok? Pues Maduro tengo entendido que está bien. Acuérdate que tiene tremendo precio en su cabeza actualmente, Sí. puesta por los Estados Unidos. Entonces, él está durmiendo con un ojo abierto. No, ¿Ok? no, mira, la cara esta de Macrao que tiene ahí, imposible. No, no, él está durmiendo con un ojo abierto. Él está asustado. Él sabe que las cosas se le están empeorando. Y lo más importante es que los Estados Unidos van a seguir comprando. Y te lo digo ya, lo digo aquí, van a seguir comprando el petróleo venezolano. Lo van a seguir comprando. Entonces, si lo van a seguir comprando, pero no quieren beneficiar a Maduro, ¿cuál es en esa equation, en ese número de matemáticas, cuál es el que tienen que sacar para eliminarlo, para que los números den? Se llama Maduro. Ah, Lo que pese, lo tienen que sacar. ¿Lo sacan por las buenas o lo sacan por las malas? La buena es que el tipo se aparezca en Rusia o en algún lado, donde quiera, donde desee, comiendo langosta, porque yo estoy seguro que se va a llevar millones con él, ¿ok? Y vive el resto de su vida clandestinamente y no se preocupe más de política ni nada. Esas son las buenas para él. Las malas es que se las pase en una corte federal o muerto. Vaya, en bueno, una corte, no, en una prisión para federal. cerrar, para cerrar, una de las cosas que tú dices muerto, una de las cosas que me faltó decirte cuando estábamos hablando de lo de Charlie Kirk, es ojalá que el asesino, ¿verdad? Que lo tienen preso no vaya a amanecer que se suicidó o lo suicidaron o lo ayudaron a pasar al otro lado, porque sí sería un palo y tremendo contra la ley. Sí que yo me imagino que deben de tenerlo bien, pero bien custodiado. ¿Tú no crees? Bueno, supuestamente a Epstein lo tenían bien custodiado y tuviste cómo se mató. Supuestamente, ¿no? Yo todavía no creo que se mató, pero No, bueno. no, no, lo ayudaron. Fue una fuerza colaboradora que lo ayudó a Primero que salir. nada, yo no sé si tú sabes, esto me lo dijeron, que cuando estás tú en lo que le dicen suicide watch, que te están mirando por miedo a que te suicides, lo primero que hacen, todo lo que te ponen de sábanas y eso es de papel. Sí. ¿Ok? Para que si te tratas de colgar, el papel se rompa. No, él tenía sábana un poco más y le dejaron la soga colgada ahí por si quería hacer ejercicio. Tú sabes, como Kennedy haciendo push-ups, le dejaron dos sogas para que hiciera ejercicio. Es lo que yo Ojalá, pienso. ojalá que aunque sea motivo de risa, pero que no vaya, risa en el sentido sustantivo de la palabra, Es ¿verdad? que Que yo no no vaya a veo, ir ahí alguien a ayudarlo a suicidarse. Así yo que, te voy a ser muy honesto. Lo que yo he visto salir hasta ahora me da el ímpetu que este muchacho no estaba financiado por nadie. Esto es parte de las redes sociales, el odio creado, las estupideces que dicen los mismos líderes demócratas, llamándole a Trump nazi, Hitler y todo lo demás. La falta de comunicación, de mirar una explicación que está dando una persona completa y no coger un pedacito y asumir que lo que te están diciendo es la totalidad, claro. ¿ok? Porque eso es pura ignorancia. Y esa mezcla llevó a este muchacho a tomar esta decisión. Hoy salieron una pila de correos electrónicos entre él y el macho, porque eso es un macho con lo que se estaba acostando, en vez de un transvesti, whatever. Óigame, joven, ¿en qué teléfono nuevamente, qué número lo localiza con usted? Nos quedan un minuto.
305-525-5812, 305-525-5812. Ahí me pueden llamar, me pueden mandar un mensaje, yo les puedo mandar mi website para que me llenen una aplicación y empezamos a trabajar con ustedes y les resolvemos cualquier problema económico Llámenlo que usted. tengan. No hay para más. Mi hermano, muchísimas gracias. El programa estuvo sumamente interesante. Qué lástima que la media hora más corta del mundo es la que compartimos aquí tú y yo. Gracias nuevamente, Se va señores. rápido porque la pasamos bien. No, y los temas súper importantes. Mi amigo, que Dios reparta suerte. Ojo, esté pendiente, no se deje llevar e investigue y comparta el programa. Nos Muy vemos en buenas una tardes. próxima oportunidad. Buenas a todos. Nos vemos la semana que viene. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Siempre. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,